conocer a la otra protagonista, a Jackie, que formaba parte de la élite. ¿Y qué pasó con ella? Algunos dicen que también estaba programada. Bueno, vamos a ver la historia de Jackie Bouvier. Jacqueline Bouvier, quien fuera después Jacqueline Bouvier Kennedy y luego Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis. Su padre era miembro de la Sociedad de Cincinnati, el equivalente estadounidense de la Orden de la Jarretera. Su padre, Black Jack, así lo llamaban, era un corrupto y tenía fama de mujeriego. Trabajó en la bolsa de valores toda la vida. Y ese era el padre. Luego tuvo un padrastro, que era de la familia Auchincloss, una dinastía de élite, una de las familias de origen escocés, que se fue mezclando con otros linajes y llegó a formar parte de las 13 familias. Entonces, Jackie pertenecía, aunque no fuera por sangre, en este caso porque era su padrastro, pero estaba en el círculo. Además, Bouvier también era un apellido muy influyente. Entonces ya la tenemos metida en la dinastía de élite. La segunda esposa de su padrastro, es decir, la que precedió a la madre de Jackie, era hija del senador Thomas Gore. Vemos cómo los apellidos se van repitiendo, son siempre los mismos y son siempre los que tienen el poder. Bueno, este padrastro estaba en inteligencia náutica. Y mandaron a Jackie a escuelas a las que solo se les permite el acceso a niños de las familias de la élite. Por eso, en su momento, cuando el padre de John Kennedy, Joseph Kennedy, que era de otras de las familias de la élite, la rama Kennedy de la élite, porque hay muchísimos, eso lo vamos a ver cuando hagamos el video sobre las 13 familias y veamos cada familia en particular, cómo cada una tiene varias ramas y la que pertenece a la élite, a esta élite oscura, siempre es una rama. Después están las otras que no tienen nada que ver, pero portan el mismo apellido. En el caso de los Kennedy es un apellido muy común, irlandés, pero hay que ver la rama, cómo es que se fue entroncando con otras familias y así es como se sabe cuál es la que pertenece a estos grupos de poder, porque hay otros que por ahí no tienen un duro. En el caso del presidente, sí pertenecía a la élite. Y su padre, que fue quien manejó todos los hilos hasta la muerte, hasta el año 61 en el que falleció, que fue cuando justamente John y Bobby se desbocaron en su lucha contra los Illuminati y todas estas familias y todo el poder en la sombra. Porque eso ellos sabían, obviamente, conocían todo porque estaban ahí dentro, pero no estaban de acuerdo, no los habían podido adoctrinar, digamos. Y fueron los únicos dos que se enfrentaron, que querían destrozar todo esto y que terminaron como terminaron. Bueno, Joseph, el papá, fue quien armó el matrimonio entre Jacqueline Bouvier y John Fitzgerald Kennedy. Es decir, que fue un matrimonio arreglado, que después, con el paso del tiempo, ellos se llevaban bien, se conocían desde chicos, porque frecuentaban los mismos lugares. Así que se llevaban bien y con los años y después del matrimonio, sacando cuestiones de infidelidades de ambas partes, era algo armonioso. Dentro de lo que cabe en un matrimonio arreglado, podían convivir y eran compañeros. Lógicamente estaba el tema de las infidelidades de el presidente por su personalidad por un lado, por otro lado por ser el presidente y por otro lado porque querían
a través de las gatitas, como ya vimos, no solo Marilyn, sino otras, incluida James Banfield, sacar información, entregar información falsa, monitorearlo, controlarlo. Por supuesto que las gatitas no estaban enteradas porque tenían sus alters y no lo hacían en forma consciente. En forma consciente lo hacía la CIA y utilizaba muchos métodos además de las gatitas. Y por otro lado, Jackie también tenía lo suyo, porque si uno se pone a pensar también en un matrimonio arreglado, donde no hay un amor de pareja, sino que puede haber un amor de compañerismo o respeto por la otra persona o lo que sea. Yo no digo justificarlo, pero es entendible. El tema es que sería lógico si ella se enamorara de otro y tuviera un affair con otro. El problema es que parece, según las biografías, y esto es parte de la chismografía también, y no es algo en lo que haya que ahondar, pero sí dan una lista bastante exhaustiva durante toda su vida. No vamos a que toda la lista era mientras estuvo casada con el presidente, pero muchos actores. Bueno, es sabido su relación con Bobby Kennedy, también con Ted Kennedy y Peter Lawford, que era el cuñado de Kennedy, de ella, Marlon Brando, muchos actores, una lista enorme, hasta que finalmente, ya una vez viuda, se casa con Onassis. Onassis, otra familia de la élite. Una familia que en la persona de Aristóteles Onassis, quien fue su segundo esposo, era la que manejaba a todas, porque parece que Aristóteles era el capo de Tutti Capi dentro de las familias de Bloodline Illuminati. Y estuvo ahí también dentro de los conspiradores para eliminar al presidente. Así que hizo dos cosas. Eliminó al presidente y luego se quedó con la esposa. Dicen que ella no estaba muy contenta con ese matrimonio. Cosas raras pasaron ahí porque ya nadie la podía obligar, digamos, pues ya era más que adulta. Pero cuestiones de alianzas y de cosas entre familias estuvieron ahí. Y terminó agregando otro apellido de la élite a los suyos. Así que vemos que era un engranaje de todo ese sistema, y mediante matrimonios, como siempre pasó a lo largo de la historia de la humanidad, se van haciendo las alianzas. Y todo se mantiene en familia, nunca mejor dicho. La historia de Onassis es muy interesante, la vamos a ver cuando hablemos de las familias y vamos a hablar explícitamente no solo de él, sino de su familia. Es, creo que, de las más interesantes de todas y de las más importantes, por no decir casi la principal. Algunos dicen que Jackie también era una MK y que incluso estuvo involucrada físicamente en el asesinato de su esposo. Según como se mire la película de Zapruder, crea bastantes dudas a ciertos movimientos, pero no hay ninguna prueba, no hay nada que sea una MK. Puede ser, como no. No, es muy poco lo que se puede saber de eso. Es muy raro que haya solo una versión al respecto. Ella pertenecía a la élite, no hacía falta tampoco convertirla en una MK. Ya de nacimiento sabía lo que tenía que hacer, es decir, fue educada de una forma elitista para formar parte de esos grupos de poder. Entonces, no hacía falta. Así que eso de que sea MK, no hay por qué descartarlo, pero es algo que casi sería innecesario, porque su crianza
era parte de este grupo y fue criada para ser usada como moneda de cambio. Entonces su papel era ese, era el estar casada con quienes llegaran a altos lugares dentro de las familias. Y todos creían que JFK iba a seguir la línea de la élite. Cuando ella se casó, cuando la casaron con él, suponían que todo iba a seguir como siempre y que él no se iba a rebelar contra las familias. Entonces, no es que estaba ahí para controlarlo, estaba ahí para ser la compañera de un Illuminati más o de un elitista más. Y no fue así finalmente. Pero no estaba en los cálculos de nadie eso. Que fuera que físicamente ella hiciera algo, tampoco se puede descartar, pero hubiera sido algo muy arriesgado. Y de hecho ella siempre culpó a Lyndon Johnson, que fue quien sucedió a su esposo porque era el vicepresidente, de haber sido la cabeza de quien había orquestado todo esto. Si bien él estaba involucrado, obviamente, no era la cabeza, era un peón. Pero sí estaba involucrado y ella le tenía un odio especial a Johnson. Porque según todos los testimonios y según todo lo que se pudo ver, ella tenía mucho aprecio por su esposo. No es que por haberla casado ella lo detestaba o no lo soportaba o demás. No. Entonces estaba muy mal cuando pasó lo que pasó. Sufrió luego de un de un shock postraumático, porque sea como sea, ella sabiéndolo o no, o imaginándolo o no, como sea, que asesinen a una persona, a cualquiera, que está sentada al lado de uno, y quedar llena de los restos, porque no fue solo sangre. Es decir, el cráneo se abrió, salió todo. Es decir, no voy a ser explícita, pero encontraron partes diseminadas por todos lados y ella estaba repleta. Entonces, eso realmente vale ya una internación psiquiátrica, porque debe ser muy duro de soportar de cualquier persona que sea contra quien hagan el atentado. Si a eso le sumamos que es una persona querida, bueno, realmente por eso esa versión de que ella disparó sentada al lado de él, sí es cierto que en cierto ángulo de la película hay un movimiento raro, pero justamente esa versión de que ella fue quien lo hizo surge de eso, de esa visión, de eso que se ve en ese tramo de película y según ese ángulo. Como para justificar ese movimiento, a alguien se le ocurrió que claro, ya a esta altura del partido uno puede pensar cualquier cosa y no es para descartar, pero sí es muy difícil que haya sido así. Porque además vimos como, es decir, el disparo fatal de la cabeza vino del otro lado y estalló hacia el lado de ella. Entonces es muy difícil. Lo que tiene que ver con el atentado a JFK es muy difícil de analizar. De hecho, sigue siendo un misterio en muchos aspectos, si bien muchos otros se han aclarado. Pero, por ejemplo, lo que quedaba del cerebro desapareció. O sea, cuando hicieron la autopsia, desapareció. No se pudo analizar lo que había quedado. A ese punto llegamos, ¿no? Ya lo vimos también en el video de Marilyn, donde desaparecieron partes de su cuerpo. Es decir, obviamente que había cosas que ocultar. Entonces, bueno, Jackie estaba ahí.
Jackie pertenecía a la élite por familia, por educación, porque estaba destinada a cumplir un rol dentro de ese grupo de poder, dentro de ese poder en las sombras. Y no terminó con su casamiento con JFK. Siguió porque luego se casó con Onassis y seguimos hablando de los mismos grupos. Entonces, ese es el papel de Jackie, básicamente. Es una muñeca, una moneda de cambio, alguien que van usando porque pertenece al grupo, como antiguamente se hacía con los señores feudales, tal cual, que tenían a los hijos por un lado para ser sus sucesores o para entrar a la iglesia, es decir, para hacerse sacerdotes o monjes, otros militares, y seguir con la línea y seguir con el poder, y a las hijas mujeres las destinaban a los casamientos para hacer alianza con los otros señores feudales y con las otras familias. Esto sigue siendo así al día de hoy. Por eso vemos muchas veces que no solo están emparentados entre sí, miembros de estas familias están casados entre sí, miembros de la misma familia casados entre sí, sino familias que quizás no pertenecen a estos linajes, pero que tienen mucho dinero o han adquirido cierto poder y lo rubrican con matrimonios con las mujeres de los linajes. Y así pasan a formar parte del linaje en cuestión, porque sus hijos pasan a tener la sangre de esa línea, justamente. Por eso siempre es bueno, cuando aparecen personajes muy poderosos, rascar un poquito en su árbol genealógico, a ver, por el lado de la madre, si no tienen el apellido, por el lado materno, buscar a ver con quién están emparentados, y cuando tienen el apellido, seguir buscando hacia arriba a ver si realmente pertenecen a la parte que es oscura o si no tienen nada que ver. El caso de Jackie es el más ilustrativo, porque es muy evidente. Además, por supuesto, hiper famosa, porque además todo el tema de la moda y demás también la hacía aparecer en revistas de vanidades, en revistas del corazón y demás. Entonces su imagen era súper conocida. Entonces es bien sabido toda su vida amorosa, bueno, y que se casó con Onassis y demás. Quizás de las otras familias que tienen un perfil más bajo, uno no se entera si no va a investigar. Pero ahí tenemos cómo es que se manejan en realidad estas alianzas entre familias y cómo se van tejiendo de una manera ancestral. Esto comenzó con la humanidad y sigue siendo así en pleno siglo XXI. Y esas historias de quienes nacen dentro de la élite pero no les interesa en lo más mínimo pertenecer, no simplemente nacieron allí y fueron víctimas de todo lo que les tocó. Por eso también a veces hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de ciertas familias y demás, porque dentro de esas mismas familias hay de todo. Están quienes aprovechan haber nacido dentro de esos grupos y que están muy a gusto y hacen los desmanes que hacen, y están quienes cayeron ahí y son utilizados. Y eso trae aparejado un sufrimiento también y una vida desdichada, por más dinero y poder que se pudiera tener. Entonces esta fue la otra gran protagonista, con muchas dudas alrededor sobre varios aspectos. Pero bueno, vamos a seguir con este tema porque quedan muchos puntos por resolver, por mirar, por analizar.